Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfectamente, Romaldo. Perfecto. Bueno, pero muy buenos días para todos. La verdad es que es un honor nuevamente estar aquí con todos ustedes hoy, lunes a las 8 de la mañana. Primero que todo, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios que nos tiene vivos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Espérate que dice acá, así ya. Por Recording esta in nueva progress. oportunidad de vivir, por esta nueva oportunidad de desarrollar y de hacer cambios en nuestra vida. Muchísimas gracias, Néstor, por su presentación, por su edificación. Y pues sí, vamos a entrar en materia. Para todas las personas nuevas, bienvenidos a todas las personas que están en este día de hoy en sala y a todas las personas que están por primera vez. Por experiencia, porque el sábado tuvimos un entrenamiento y pues uno se da cuenta que hay personas que quedan un poquito perdidas de qué es lo que está hablando. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de dónde vamos hasta hoy para poder llevar la secuencia del tema del día de hoy. Inicialmente hablamos de verdad de que en cada uno de nosotros hay un líder, que cada uno de nosotros por naturaleza somos unos ganadores, somos unos triunfadores. Cada uno de nosotros hay un don especial y el objetivo de nuestra vida es autodescubrir y descubrir para qué Dios nos trajo a este mundo. Todos hablamos en la primera charla en que hicimos un juego de los cuadrados y que cada uno ve el mundo como lo quiere ver. Cada uno percibe las cosas como cree que es, pero la realidad es otra, ¿cierto? Unos ven la vida en un cuadrado, en 8, en 16, en 32, en lo que sea. Y eso se semeja es a las creencias. Cada uno de nosotros tenemos una creencia y esas creencias son las que nos habilitan o nos inhabilitan. Nosotros muchas veces nos preguntamos por qué no tenemos el éxito que queremos tener, por qué no somos prósperos como lo queremos ser, por qué no somos ricos en un momento determinado. Y eso tiene que ver es con esas creencias que tenemos nosotros guardadas. También vimos que esas creencias son todas aquellas grabaciones que nosotros tenemos desde niños para acordarnos de los 0 a los 7 años es donde nosotros grabamos en todo lo que es nuestra mente. Hablábamos que nosotros tenemos una mente consciente, que es un 5%, y una mente inconsciente, que es el 95%. Y en el 95% es donde están todas, absolutamente todas las grabaciones. Entonces, esas grabaciones son las que no nos dejan a veces crecer, no nos dejan a veces avanzar. Lo que necesitamos es autodescubrir cuáles son las grabaciones que nosotros tenemos. ¿Qué fue lo que nos enseñaron de los 0 a los 7 años en cuanto al dinero, en cuanto al amor, en cuanto a la autoestima, en cuanto al liderazgo, en cuanto al sexo, a la religión? Todas esas grabaciones que están ahí. De lo que se ha tratado todas estas charlas es en el autodescubrimiento. Entonces vimos que internamente, dependiendo de lo que nosotros tenemos grabado, tenemos 3 formas de pensar, 3 formas de actuar y 3 formas de sentir. Muchísimas veces nosotros hablamos una cosa, pensamos otra cosa y sentimos otra cosa. Eso es lo que se llama la estructura de la personalidad, ¿cierto? Tenemos 3 formas de pensar, 3 formas de actuar y 3 formas de sentir internamente. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay algo que es que tenemos 3 estados, nuestro estado padre, nuestro estado adulto y nuestro estado niño. El estado padre es el que protege, el que nutre. El estado adulto es el que piensa en las pautas de la vida, en lo que le conviene. Y el estado niño es el soñador, el mágico, el que ve las cosas mágicamente. ¿Cuál es el ideal? En que en cada uno de nosotros llegue a haber un equilibrio, llegue a haber un equilibrio de en cuál es el estado que predomina en cada uno de nosotros. Vimos también en que necesitamos ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que creemos que debemos hacer, qué es lo que nos conviene hacer en la vida, qué es lo que queremos y a qué es lo que tememos, ¿cierto? Ahí vamos a empezar a descubrir nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Hablábamos también del juego del 21 y ese juego del 21 era
de que las claves están en el 1, en el 5, en el 3, en el 13, en el 17 y en el 21. Si yo quiero llegar al 21, yo tengo que ganar la posición 17. Y si gano la 17, gano la 13, la 3, la 9, la 5 y la 1. En pocas palabras, ¿qué es? Si yo quiero tener resultados en mi vida, lo que yo necesito es cambiar mi creencia, cambiar mi paradigma, ¿cierto? ¿Cómo hago en un momento determinado? Es cambiar mi pensamiento. Hoy tú decides qué pensamiento es el que colocas. Si nosotros cambiamos el 1, la posición número 1, y tenemos un pensamiento positivo, eso nos va a llevar a tener emoción positiva. Y si yo tengo una emoción positiva, me va a llevar a tener acciones positivas. Y esas acciones son las que es el día a día de cada uno de nosotros. Hablábamos que esas acciones tienen que ser repetitivas. Hablábamos que esas acciones es que nosotros las convirtamos en 21 días, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así como hemos hablado del reto de los 21 días para bajar de peso, hay un reto de los 21 días que es para cambiar nuestras creencias o modificarlas. Si yo logro modificar esas acciones durante los 21 días, pues eso me va a crear un hábito. Así es que se forman los hábitos. ¿Cómo? Haciéndolo durante 21 días y 28 días. Hablábamos de que si, por ejemplo, a ti no te gusta leer, como a mí no me gustaba leer, la idea es empezar a leer una hoja diaria, una unita nomás diaria, pero consecutivamente durante los 21 días. ¿Por qué? Porque del 1 al 7 se nos hace difícil una hoja, pero en la medida que nosotros empezamos a leerla y hacerlo y se nos convierte en hábito, cada vez es muchísimo más fácil. Del día 14 al día 21 ya empieza a entrar a nivel subconsciente, y del 27 y del 21 al 28 ya entra a nivel supraconsciente, y así es que creamos los hábitos. Todos nosotros podemos modificar nuestros hábitos, o todos nosotros podemos crear nuevos hábitos. Si no estás enseñado a hacer deporte, ejercicio, es la forma. No es salir de una vez a correr los 10 kilómetros, no, es empezar a caminar 5 minutos diarios. Al otro día, 5 minutos diarios, por lo menos una semana. Y te vas a acordar que en la segunda semana ya puedes empezar a caminar y a correr 10, luego 15, luego 20, luego 30. Después de 30 minutos que hagamos ejercicio, es cuando el cuerpo empieza a quemar grasa. Totalmente cierto. Después de que tú empieces a hacer ejercicio y pase 30 minutos, de 30 minutos en adelante, el cuerpo empieza a quemar grasa, calorías, y esa es otra bonita forma para empezar a bajar de peso. Entonces, así es que se crean los hábitos. Y si yo puedo modificar hábitos positivos en mi vida, pues voy a fortalecer mi carácter. Y si yo tengo un carácter pleno, pues voy a tener los resultados, voy a tener la felicidad que yo quiero, voy a llegar al objetivo que yo quiero. Eso fue lo que vimos en parte de los temas anteriores, de cómo crear hábitos y de cómo hacer cambios. Ahora, hablábamos también en que en cada uno de nosotros existen unos PAP que se llaman patrones de acciones fijos. Y esos son algo que tenemos aquí a nivel inconsciente. Y hablábamos de cómo podemos crear PAP o patrones de acciones fijos que nos habiliten. Cómo podemos crear anclajes que nos lleven a hacer unos cambios drásticos y rápidos. Eso no lo decía, como lo dije, no lo digo yo, lo dijo el doctor Rodolfo Ginás. El doctor Rodolfo Ginás dice que nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas, y que las neuronas hoy científicamente está comprobado que existe a nivel del cerebro una neuroplasticidad, y que no puedo cambiar, pero sí puedo modificar. Yo puedo modificar mi parte neuronal, yo puedo crear nuevas redes, yo puedo crear nuevas bifurcaciones. ¿Y yo cómo las creo? Cambiando mi nivel de pensamiento. Entonces hicimos un ejercicio que una de las maneras de cambiar mi nivel de pensamiento es hacer anclajes.
Y si ustedes se acuerdan, el anclaje no es solamente espicharnos el dedito, ¿cierto? Sino donde tú quieras. Por ejemplo, cuando yo estoy de pronto en alguna charla o algo, o que estoy concentrado en algo, digamos, si yo hago esta posición, mira, esta posición, por ejemplo, de colocarme acá, acá yo puedo tener un anclaje, ¿cierto? O acá en la oreja podemos tener un anclaje. O algo que expliqué que puede ser es digitarse o espicharse este dedo acá, o puede ser el del medio, puede ser el anular, el meñique, donde tú quieras puedes hacer un anclaje. Ahora, ¿cómo yo hago un anclaje? El anclaje debe durar 3 minutos. 3 minutos donde lo primero que debemos hacer es, primero, la respiración, ¿cierto? También aprendimos de que la gran mayoría de personas no sabemos respirar. Inicialmente, digamos, yo veo aquí unas poquitas cámaras, pero vamos a hacer un ejercicio así rápido. Quiero que por favor respiren, tomen aire, tomen aire. Listo, mire, ya los poquitos que vi que me doy cuenta que están tomando aire y toman aire desde los pulmones, porque uno siempre es inflo en los pulmones. No, la forma para respirar correctamente es desde el diafragma, desde el estómago, es inflando el estómago. Entonces, uno respira suave, inflo mi estómago y suelto. Entonces, una forma de empezar a hacer esos anclajes o las meditaciones es respirar, relajarse. Después de eso, tú cierras los ojos, después haces el anclaje donde tú lo quieras hacer. Por ejemplo, yo, el que tengo acá. Al cerrar los ojos, viene a tu mente algo, una emoción, porque si tú tienes el pensamiento de lo que quieres, la idea es que sientas esa emoción. Hablábamos, por ejemplo, ¿cuál será la emoción de cada acá? Que vibres. Eso es crear una emoción. Después de que tú tengas esa emoción, te va a llevar a generar una acción, pero todo es aquí en tu mente, ¿cierto? Y esa acción te va a obligar y a generar a hacer los cambios. Ahora, esa emoción debemos hacerla por lo menos 1 minuto. Después de ese minuto, abrimos los ojos, abrimos el anclaje e inmediatamente volvemos y hacemos el anclaje. Otra vez otro minuto. Vuelve a sentir esa emoción. Hablamos, por ejemplo, de la emoción de ser diamante, pero hay muchísimas porque hoy y todo lo que hemos hablado en estas charlas tiene que ver es con el crecimiento de cada uno de nosotros, de cómo ser mejores personas, de cómo ser mejores individuos, de cómo ser mejores dadores. Entonces, el otro ejercicio es ese. ¿Cómo te gustaría ser como esposo o como pareja? ¿Cómo te ves? ¿Cierto? Hay muchas cosas que uno a veces no puede, que hemos hablado. No soy cariñoso, no soy amoroso, no soy comunicador. Hay ciertas cuestiones que yo quiero mejorar. ¿Cómo hago yo ese anclaje? Lo mismo, 1 minuto, cierro los ojos. En el momento, siente esa emoción de verte querido, de verte dador, de verte cariñoso, de verte servicial, de verte placentero con la persona que tú amas, ¿cierto? Vuelves y abres los ojos durante 3 minutos. Abres, vuelves y cierras. Y a minuto, minuto, minuto. En 3 minutos, dice el doctor Rodolfo Ginás, podemos crear un anclaje. ¿Cuántos anclajes tú y yo podemos tener? Muchísimos. Ahora, el objetivo de ese ejercicio es que lo hagamos constantemente. Esto no es solamente para la charla de la primera charla, la segunda, esta o las que vengan. Esto es un ejercicio que nos dicen los realmente que saben que necesitamos hacerlos para cambiar el rumbo de nuestra vida. Entonces, con base a esto, vamos a hablar lo que es hoy, el tema de hoy.
es cómo empezar a hacer ciertos cambios en nuestra vida. Si nosotros logramos modificar todos estos cambios, vamos a lograr cada vez más acercarnos a la felicidad o acercarnos a tenerlos, a ser más eficaces en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, voy a compartir pantalla, permítame un momentico. Pantalla, permitir. Entonces, aquí vamos. Acá vamos con la presentación. Listo. Listo, ahí estamos claros con la información. ¿Sí se está viendo? Aló, aló. Aló. ¿Sí se ve la presentación? Bueno, espero que sí. Listo, entonces el primer hábito que nosotros debemos empezar a trabajar es el hábito de ser libre. El primer hábito es el poder de la libertad, es el de ser libre. Y todos tenemos ese poder interior. Hoy tú decides si eres feliz o eres infeliz. Hoy tú decides si este mes va a ser maravilloso para ti o no. Hoy tú decides si el día de hoy va a ser alegre o va a ser triste. Tú decides si perdonas o no perdonas. Tú decides. Todos tenemos ese poder interior para lograr esa felicidad. Para lograr esa felicidad necesitamos trabajar en esto que hemos hablado siempre, que es el ser. Tú decides qué es lo que vas a hacer con la información y con todas las metas que tú tengas. Si yo logro ser, pues voy a aprender y voy a tener un lineamiento de qué es lo que voy a hacer. Y cuando aprendo a hacer, tengo. Nosotros todos queremos es tener, tener y tener, pero para tener, lo más importante primero es, para tener, pues hay una consecuencia que si yo quiero tener algo, tengo que hacer algo, pero para hacer algo, lo primero que tengo es que ser, y para ser, yo tengo que aprender a ser feliz, y para aprender a ser feliz, yo soy el que tengo el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Todo va sujeto a un estímulo y a una respuesta. Lastimosamente, muchísimas veces, y me incluyo, uno es demasiado reactivo. Cualquier pregunta que le hagan a uno o cualquier sugerencia que le hagan, inmediatamente hay una respuesta y no es una respuesta positiva, sino uno reacciona, demasiado reactivo. Siempre es como al ataque, ¿cierto? ¿Qué horas son? ¿Qué horas quiere? ¿Sí? Ejemplo, ¿cuántas veces, por ejemplo, los que tienen la posibilidad de manejar un carro o así vaya uno de copiloto, cuántas veces viene otro carro y lo cierra uno? ¿Cierto? ¿Y cuál es la respuesta casi siempre? A tirarlo a echar, a tirarle, a hacer un daño, a que haya una respuesta y esa respuesta es la que nos lleva a tener unas consecuencias negativas, ¿cierto? Somos demasiado reactivos. Lo que necesitamos hacer con este hábito es el que tú tienes el libre albedrío, porque Dios nos dio el libre albedrío de decidir. Entonces, lo que estamos viendo ahí que cada vez que hay una acción, hay una reacción. Entonces, necesitamos aprender a ser proactivos. ¿Qué significa ser proactivo? Que tú eres libre de tomar una decisión. Tú eres el que decides qué hacer con esa información. Para pelear, algo que hemos entendido es que para una pelea se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos. Si el otro quiere pelear, pero tú tienes el libre albedrío, pero si tú tienes el libre albedrío, tú eres el que decides qué hacer con esa respuesta. Perdón un momentico. ¿Sí están escuchando o no? Ah, ¿qué dice? Se ve y se escucha perfecto, mi líder. Aló, aló. Romal, se ve y se escucha. Ah, qué pena con ustedes. Entonces, ya retomo la presentación.
Ya retomo la presentación. Es que escuché que decían algo ahí y por esa razón la cancelé. Listo. Entonces, ser proactivo es que yo soy el que elijo qué hacer con esa respuesta. Todos son hábitos. Nosotros necesitamos desde ya empezar a tener esa proactividad con cada uno de nuestros grupos, con cada una de las personas que nosotros estamos, a nivel personal y a nivel de cada persona con la que nosotros estamos trabajando o haciendo equipo, porque todos trabajamos es con seres humanos y todas las personas son reactivas, todas las personas tienen una respuesta de ataque. A nadie nos gusta que nos digan, que nos enseñen inicialmente, hasta que empezamos a educarnos y a ver desde un estado de autoconciencia que todos necesitamos un líder, que todos necesitamos una mentoría. Entonces uno se vuelve dócil en dejarse enseñar. Entonces lo que necesitamos con este hábito es ser proactivos, ¿cierto? Es que tú eres libre de tomar una decisión. Tú eres libre de decidir si peleas o no peleas. Hoy tú tienes esa libertad de decidir realmente qué, de no echarle la culpa a los demás, sino la culpa de la respuesta es simplemente tuya. Hoy la invitación es a que empecemos a comprar un libro y llevar un diario si no lo quería hacer y empezar a anotar todas las cosas negativas que nosotros hablamos, todas las peleas queriendo o sin querer que nosotros hacemos a diario o con diferentes personas. Escribámoslas, porque todo lo que se escribe no se olvida. Yo aprendí algo que se dice, que más vale una tinta legible que una mente prodigiosa. El objetivo de eso es empezar a escribir en qué no eres libre, en qué no eres proactivo y empezar a analizarlo, en tomar una autoconciencia de tu respuesta. Todas las respuestas positivas, todas las respuestas que piensen en ganar, ganar, son respuestas positivas que nos llevan a la felicidad, ¿cierto? Entonces, ahí está la responsabilidad. ¿La responsabilidad para qué? La responsabilidad de responder. Tú eres libre de decidir si quieres llegar al próximo nivel y no, solamente eres tú. Segundo, el segundo hábito es comienza el fin en tu mente. Comienza el fin con tu mente. Aquí tiene que ver todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es tu misión personal? Realmente es eso. ¿Cuál es tu misión personal? Que ya con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, creo yo que en cada uno de nosotros hemos mirado en qué estoy débil, qué es lo que me está haciendo daño, qué es lo que me falta perdonar, qué es lo que me falta limpiar, por qué no trabajo a mayor velocidad, por qué no cambio, por qué no me educo. ¿Cuál es tu misión personal? Todos tenemos un don, todos tenemos una imaginación creadora y ya hemos visto cómo podemos con esa imaginación creadora crear muchísimos anclajes en nuestra vida que nos pueden llegar a cambiar, a modificar. Ahora, eso es todo lo que es basado en el principio del liderazgo personal. Con ese don interno que tenemos es lo que nos lleva a tener una conciencia moral. ¿Por qué? Porque si tú como individuo cambias, porque si tú como individuo empiezas a tener un nivel de pensamiento diferente, ¿cierto? Tú como individuo tienes una conciencia diferente de poderle enseñar a otra persona, ¿cierto? Todo esto tiene que ver, como lo hemos hablado, con el ser, porque si somos, logramos hacer, y si hacemos, tenemos. Todos, cualquier ser humano puede cambiar su vida, cualquier ser humano puede cambiar su vida. Hemos hablado desde el principio que tú eres un ganador, tú eres un ganador, tú eres un líder, tú eres un ser especial. Lo único que no sabíamos era como por dónde arrancar. Hoy ya vimos, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de pensar. Si tu forma de pensar la cambias, te obliga a hacer acciones, a tener emociones, acciones, hábitos.
Y si tú cambias los hábitos, logras cambiar la vida, logramos cambiarla, pero necesitamos trabajar fuertemente, que son 21 días. 21 días, 28 días. O sea, en un mes yo puedo cambiar un hábito. En un mes yo puedo instalar un hábito positivo en mi vida. O sea que estamos a 8, a 9 meses de hacer un cambio total en tu vida. Si fuimos fracasados, no importa cuántos errores hayan tenido, que es que yo era de mal genio, que es que yo era grosero, que es que yo era tomador, que es que yo era jugador, que es que yo era altanero. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día que depende de ti. Hoy ya aprendimos que eres libre de tomar una decisión, de decir, no importa si tú estudio o no tú estudio, no importa, yo puedo cambiar mi vida, yo puedo accionar diferente. Ahí está. Empieza con el fin en tu mente. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cierto? Entonces, si vemos ese hábito, ¿cómo lo convertimos en un hábito proactivo? Ahí es, trabajando en eso, en esa imaginación creativa. Quiero que te visualices cómo quieres ser. Si eres tímido, si no hablabas, ¿cómo te visualizas con otra persona? ¿Por qué? Porque si tú lo logras, puedes ayudar a transformar la vida de otra persona. Tenemos el vehículo económico a nivel de finanzas, pero tenemos el vehículo a través del autoconocimiento, a través de nuestra conciencia de poder cambiar. Todo tiene que ver con qué queremos ser. Ahí es. ¿Qué es? En cada área de tu vida, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Cómo te gustaría ser? ¿En quién te gustaría convertirte a partir de hoy? ¿Qué cosas necesitamos hacer? ¿Qué cambios necesitamos hacer? ¿Qué hábitos necesitamos instalar? ¿Cuál es tu visión personal? ¿Cuál es la dirección de tu vida? No importa qué haya pasado, no importa qué haya pasado hasta hoy. Lo importante es hoy, con tu libre albedrío de qué quieres instalar, qué estás dispuesto a hacer, cuál es la dirección. Tú eres el líder de tu vida, no hay nadie más. El patrocinador fue la persona que nos dio la oportunidad de trascender en esta industria. Dios fue la persona, o Dios fue el que te dio y nos dio la vida. Dios te trajo con sueños, pero tú eres el líder de tu vida. Tú eres el que tienes el libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío para decidir qué es lo que tú quieres hacer. Así que hoy tú eres el líder de tu vida, de qué es lo que quieres hacer en todas las áreas. Con este negocio ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que contar planes, tenemos que contarle a la gente, tenemos que educarnos en productos, tenemos que educarnos con este negocio. Pero en tu vida, ¿qué modificaciones? Tú eres el único que decides. Tú eres el que decides si por fin vas a querer perdonar a alguien o no. ¿Cuántos de nosotros duramos mucho tiempo atascados por no perdonar a alguien? Hoy, el libre albedrío, tú decides si quieres perdonar a alguien. ¿Sabes por qué? Porque la otra persona no está sufriendo. El único que sufre eres tú. El único que sufre eres tú. O el único que sufre uno es internamente. Yo necesito perdonar. Yo necesito hablar con esa persona, desahogarme con esa persona, porque el más importante eres tú. Y cuando tú te liberas, cuando tú sacas lo que tienes por dentro, estás acercándote más a ese grado de el 21, de llegar a ganar la partida, de llegar a ser el feliz. Por eso es que tenemos una autovoluntad propia, una autoconciencia, y eso es tener voluntad. Eso es tener voluntad. Y en la medida que nuestra voluntad cambie y en la medida que mejoramos, pues nuestra autoestima mejora. Nuestra autoestima mejora porque cada vez le vamos a encontrar mucho más sentido a la vida. Nosotros estamos trabajando es con seres humanos. Y cada persona que tú y yo tenemos tiene un mundo,
Cada uno tiene unas creencias diferentes. Cada uno tiene una forma de ver, de sentir. Cada uno tiene circunstancias. Nuestro deber es empezar a ver el sentido de la vida nuestra, pero también verla en los demás. Y eso es los logros que vamos teniendo paso a paso, los logros. El tercer hábito, el tercer hábito se llama primero lo primero. ¿Qué significa primero primero? Primero lo primero, hacer lo importante a pesar de lo urgente. Hacer lo importante a pesar de lo urgente. Esos son los principios de la administración personal. Entonces, como dice ahí, ¿qué es lo importante? Muchísimas veces, perdón, haz una lista de qué es lo urgente y qué es lo no urgente. ¿Qué es lo que nos pasa a la gran mayoría? Estamos en lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Muchos tenemos crisis económicas. Muchos hemos hablado que no hay plata, que se venció el bendito recibo, ¿cierto? Que la luz, que la pensión, que el arriendo, bla, 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 en crisis. Estamos trabajando siempre con fechas límites. Muchas personas, lo sé el día de hoy, están angustiados hoy porque necesitan trabajar en lo urgente porque hoy se vence el bendito recibo y yo no tengo plata. Entonces mi tiempo me lo voy gastando ¿en qué? En eso, ¿cierto? ¿Qué es lo urgente? En hacer visitas que no nos llevan a nada positivo. Hay veces que uno cree que es urgente y esas visitas y esos compromisos son los que no nos dejan avanzar. Solucionar problemas. Nos la pasamos solucionando problemas. A veces no solucionamos los nuestros, pero sí queremos solucionarle los problemas a todos los demás. Y eso supuestamente es lo urgente. Pero ¿qué es lo no urgente? Lo no urgente es la cosa más importante, ¿sí? Porque lo urgente es la crisis. Obvio que hoy, si hoy se nos vence el recibo y no tenemos la plata, pues es con urgencia que tenemos que ir a buscar el dinero, ¿cierto? Las importantes de la vida. Pero hoy te estoy hablando a ti, prevenir, planear. Necesitamos planear, ¿sí? Pero pregúntate y preguntémonos, ¿cuál es la planificación de esta semana? ¿A quién vas a contactar esta semana? ¿Con qué directos, con qué línea de directos tú vas a llamar y le vas a decir, oye, mira, sentémonos media hora, ¿cierto? Y vamos a planificar, pero con cada uno de ellos, sentémonos y vamos a planificar. Eso es lo no urgente, pero eso es lo importante. La preparación. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos preparándonos? Estamos educándonos, estamos dedicándole un tiempo al estudio. Nosotros creemos muchas veces, y lo decía por mí mismo, no, pero es que sentarme yo una hora a estudiar o a leer, eso no es importante. Es más importante salir a vender, es más importante ir a visitar a alguien. No, es más importante que tú y yo crezcamos. Es más importante que tú y yo hagamos cambios. Es más importante que tú y yo engañemos a ese subconsciente que nos dice no, no, no. Es más importante que instalemos programas, que instalemos patrones, que instalemos anclajes, cuantos sean necesarios para que nuestra vida mejore. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cierto? Pero eso está dentro de lo no importante. Pero ahora yo les pregunto, ¿es importante o no es? YouTube, en Google, todo lo que nosotros queramos, cuántos seminarios, cuántas charlas,
y cuántos libros, cuántas mentorías. Todo eso es lo que nos lleva a un autodesarrollo. Relaciones profundas y duraderas. Nosotros como líderes necesitamos adquirir ese hábito. Eso no es vincular a alguien por vincularlo, sino si estamos vinculando a alguien a tu vida, no solamente es al negocio, sino a tu vida, es aprender con ellos a tener una relación profunda y duradera. Una relación que tenga que ver con todo lo que estamos hablando, que tenga que ver con sentir que verdaderamente esa persona es importante, ¿cierto? Ahí es donde debemos de trabajar. Debemos también de pensar en una diversión, porque todo no es trabajo, pero que sea una diversión sana, que sea una diversión alegre, que haya recreación, y no solamente con nosotros, sino con nuestra familia. Acordémonos que primero segundo plano. Antes una relación, una recreación, ¿cierto? Entonces, esto es primero lo primero. Primero lo primero, hacer lo importante a pesar de lo urgente. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que haya un cambio a nivel de la importancia? La urgencia ahí está, ¿cierto? ¿Qué es lo no importante? Lo no importante son los compromisos, lo no importante. Lo no importante son las visitas, ¿cierto? Y los correos. Lo no importante, por ejemplo, le sonará risa, lo no importante es hacerle el aseo completo a la casa. La casa hay que tenerla aseada, sí, pero eso no es tan importante, porque si tú le vas a dedicar todo un día arreglo de la casa, pues es un día que se atrasa una visita que tú tengas, un plan que tú tengas, de pronto ese plan que ibas a dictar ese día, ahí está el diamante que tú necesitabas contactar, el líder. Entonces hay que revisar cuáles son esos compromisos que no son importantes, ¿cierto? Yo me incluyo. A veces iba a unas reuniones que yo decía, bueno, yo como, ¿por qué carajos estoy aquí? Ni me suma ni me resta. ¿Qué hago acá? O sea, no, yo necesito empezar a crear hábitos, ¿cierto? Hay unos compromisos, discúlpeme la palabra, pero chimbos que no nos llevan a nada. ¿Cierto? Visitas que no nos llevan a nada, ¿cierto? Entonces eso es lo no importante. Las cosas tampoco no urgentes, pues tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el deporte. Pero entonces son cosas que no nos llevan a nada, ¿sí? Lo que es la televisión, las trivialidades, el ocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este hábito? Que verdaderamente descubras qué es lo primero de lo primero. ¿Qué es lo importante en este momento de tu vida que debes hacer a pesar de lo urgente? ¿Qué hacemos? Pues hágase una lista de la administración del tiempo, hágase una lista de qué es lo que tiene o qué es lo que debo de hacer. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, tengo que hacer esto, tengo que pasar un recibo, tengo que visitar a mi hermano. Muchísimas veces nosotros se nos olvidan ciertas citas, se nos olvidan llamar a las personas. ¿Por qué?
pasa si tú tienes una agenda y empiezas a anotar? ¿Verdad que Martica me dijo que para el jueves 8 a las 10 de la mañana? Está anotado en una agenda, ¿cierto? Entonces tú vas a recordar, vas a tener las dos listas de todo lo que posiblemente pase hoy, posiblemente mañana, el miércoles festivo, ¿cierto? El jueves y el viernes. Entonces con esa agenda tú vas a escribir y vas a decidir tú, porque tienes el libre albedrío de decidir qué es lo urgente y qué es lo importante. Vamos a tener en esta administración de primero lo primero, una planificación estratégica. A todo hay que sacarle tiempo, pero vamos viendo cómo y en qué cantidad. Yo también puedo ir a hacer una visita, pero no como antes, que en una visita se me iba toda una mañana, toda una tarde. Yo puedo hacer una visita, obviamente, si yo tengo que ir a visitar a un familiar al hospital, pues voy y lo visito. Pero una cosa es quedarme toda una mañana o una cosa es quedarme medio tiempo o quedarme media hora, una hora. Ahora, de todo eso depende, ¿no? Porque si es tu padre, tu madre, yo tuve que estar con mi padre todo un día completo y toda una noche completa. No es que tuve, es nuestro deber el que lo sienta desde ese punto de vista. Entonces, si se trata de tener una planificación estratégica, pero ¿quién la debe de tener? Tú. No importa, amigo invitado o amigo nuevo, si estás empezando y tú digas, es que no, tú necesitas sentarte inicialmente con tu patrocinador o con el que tú consideres, el que tú veas, con el cual tú te puedas identificar, porque estamos hablando es de tu vida. No estamos hablando de un juego, estamos hablando de tu vida. Y todos estos entrenamientos tienen que ver es con un cambio de vida positivo. No quiero decir que tu vida hasta hoy sea mala, no. Quiero decirte es que todos nosotros podemos mejorar, todos nosotros podemos cambiar, todos nosotros podemos tener resultados, todos nosotros podemos tener hábitos diferentes, que cada hábito nos va a llevar a tener el éxito soñado, el éxito y la realización personal de cada uno de nosotros. Entonces es eso, es que prioricemos las actividades, es que nos volvamos más efectivos, ¿cierto? Más efectivos. Y eso nos va acercando cada vez a nuestros logros. Cuarto, el cuarto hábito tiene que ver con el bien común. Y este también que es bien bonito. Todos los hábitos son bonitos, pero este es bien común. Siempre necesitamos pensar en el ganar, ganar. Siempre en el ganar, ganar. Este es un hábito mágico, el del ganar, ganar, en el que haya justicia, en el que haya equidad para todos. Algo que yo aprendí es que Dios está en los negocios. Dios está en los negocios. ¿Pero en qué negocios? En donde haya ganar, ganar. En donde ganas tú y gano yo. Entonces, por eso es que esta magnífica oportunidad es impactar vidas para que entren solo a que vendan o solo para que venden, para que entren a. Bueno, claro que habrá gente que entre solo a comercializar y bien recibidos, pero el término es pensar siempre en el bien común. Yo valgo y tú vales. Yo valgo y tú vales. Así como yo valgo, tú también vales. Hay personas que de pronto, como todos, hay una autoestima un poquito baja, pero nuestro objetivo es ese. Tu vida vale y tu vida me importa. Mi vida me importa, tu vida me importa. Que haya un bien común. Mi tiempo vale, pero tu tiempo vale. Nosotros como líderes sabemos que el tiempo mío vale. Mi tiempo es valioso, pero y el tuyo también. Tu tiempo también es valioso. Entonces necesitamos, como siempre, tener un hábito que nos lleve a una armonía, que nos lleve a una justicia, que haya equilibrio, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en las citas que nosotros hacemos, en las citas que tenemos programadas. La cita de tu patrocinador es que si él saca cita, el tiempo de él vale.
pero también si la persona que te pone la cita, el tiempo de él vale. O sea que tenemos que pensar en un bien común, ¿cierto? Yo valgo, tú valgo. Yo valgo, tú vales. Yo doy y tú das. No solamente es que yo dé, sino que también aprendamos, sintamos, demos, que haya reciprocidad. Ese es el bien común, ese es un hábito. Todo tiene que estar basado en el respeto, ¿cierto? En el respeto. Y nosotros como líderes necesitamos trabajar eso. Este es un hábito también importante en que en el que haya una justicia para todo el equipo, en que haya una armonía con el respeto. Dos, con el don. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la vida ya estamos maduros, ya tenemos madurez para poder decidir, elegir. La descripción es que haya un bien para todos, ¿cierto? Todas los entrenamientos y capacitaciones no es un bien para mi equipo, es un bien para todos, es un bien pensando en la armonía de todo el equipo. Básicamente lo que hablamos, pensar en el bien común. Quinto hábito. El quinto hábito tiene que ver con la comunicación empática. Y esa comunicación empática es, primero busque comprender y luego busque ser comprendido. Siempre a veces uno quiere es que lo comprendan y es como yo diga y punto. Ah, es que usted quiere, mire, si no hace esto y esto, no va a llegar a ningún Pereira. Si usted no me hace caso en esto, no podemos. No. Necesitamos como líderes tener este hábito de que haya una comunicación empática. Primero busque comprender para que luego busque ser comprendido. Hay que saber escuchar bien, ¿sí? Hay que ponerse en los pies del otro. Hay que escucharlo. Hay que ver cuál es la posición. Hoy, muchos de nosotros con estas 4 charlas, de pronto tenemos un leve o mucho conocimiento de por qué es que las personas contestan como contestan. De pronto podemos empezar a descifrar, no, esa persona está hablando de un estado niño, un estado adulto, un estado padre, y es demasiado tal, tiene unos conceptos erróneos desde ese punto de vista. De pronto tú lo sabes, pero la persona nueva no. Entonces necesitamos saber escucharlo, necesitamos simpatizar con él, que haya una empatía, ¿cierto? Necesitamos escucharlo y ponernos en los pies de esa persona. ¿Qué es la razón por la cual se está comportando así? Un buen comunicador se basa no solo en la comunicación, sino en la confianza. Necesitamos todos aprender a dar confianza y a recibir confianza, en hacer acuerdos, ¿cierto? Que hemos hablado de eso, en que haya un acuerdo, porque lo que estamos hablando es en buscar relaciones duraderas, relaciones que duren para toda la vida. Y eso no se hace con 3 palabras, sino se hace con que haya una buena comunicación, ¿cierto? Que haya confianza, que yo verdaderamente crea, sienta que estoy trabajando realmente con alguien que no me va a fallar. Obvio que todos tenemos errores, pero que yo pueda contar con alguien, que yo pueda contar con esa persona que piensa en mi bienestar. Y ya sabemos que es el ganar-ganar. Una buena comunicación nos lleva a nuevos acuerdos, porque ¿qué pasa? Habrán personas que tienen su posición, su punto de vista, y yo tengo el mío. Pero si yo no lo escucho y solamente quiero es el mío, pues nunca vamos a llegar a nada. Pero si tenemos una buena comunicación y yo trato de ponerme en los pies de la otra persona y saber y entender qué es lo que quiere ante una situación y yo lo comprendo, pues eso nos va a llevar a crear unos nuevos acuerdos. ¿Entre quién? Entre él y yo, ¿cierto? Y lo mismo contigo a nivel interno. Eso es ganar, ganar. Eso es ese sentimiento de ganar, ganar. Y ese es un hábito. Pero como hablamos, esto no es para escucharlo, ¡ay, tan bonito, chévere la charla! No, se trata de que instalemos esos hábitos en nuestra parte subconsciente, en que lo instalemos. Necesitamos instalarlo durante 28 días, instalarlos,
y nuestra vida cambia. El sexto hábito, sinergice. ¿Qué significa eso? No se puede llegar a un hábito sin parar, sin detenernos en el anterior. 1 más 1, 3. Significa que la suma de las partes es mucho mayor que el todo. Estamos hablando, es que estamos formando equipos, estamos formando estructuras, estamos formando campeones, líderes, ¿cierto? Y todo es posible si lo multiplicamos. Valorar las diferencias. Necesitamos aprender a que haya una sinergia con la persona que yo estoy trabajando. Primero conmigo mismo, con la congruencia de qué es lo que pienso, siento y hago. Pero también es con la persona que yo tengo al lado, con mi equipo, escucharlo, ¿cierto? Valorar cuál es la diferencia. Todos no somos iguales. Unas personas son más, hay 4 tipos de personalidad. Tenemos que aprender a valorar la diferencia de cada ser humano. Ninguno es mejor que el otro, todos somos iguales. Sinergia, ¿cierto? El todo es la sumatoria, ahí es, la sumatoria, el todo, pero necesitamos que paso a paso. Yo no puedo llegar al 21 sin querer llegar al 17, ni puedo llegar al 17 sin ganarme el 13, el 9, el 5 y el 1. Todos son importantes, pero lo ideal es la sumatoria de todo lo que me lleva a tener el resultado. Ese es un hábito de la sinergia, de empezar a escuchar, entender, valorar, respetar las diferencias de todos. El séptimo hábito, la renovación. ¿Qué significa eso? Mantenernos entrenados. Totalmente, empezar a mantenernos entrenados, afilados como unas cuchillas, capacitados. Parte del entrenamiento de algo maravilloso son estas charlas, ¿cierto? Esto nos va a enseñar paso a paso, ¿sí? ¿Cuántas veces necesitamos escucharlas? Miles, ¿cuántas veces? Ahora, pero ¿de quién depende? Hoy tú tienes el libre albedrío de decidir quién quieres ser. ¿Quién quieres ser? Está en tu mente. Ponlo. Pon primero en tu mente qué es lo que quieres. ¿Cómo te ves? ¿Quieres bajar de peso? ¿Cómo te ves siéndote más delgado, más delgada? ¿Quieres ser más amoroso, más alegre, más servicial, más chévere, más en paz, más feliz? ¿Cómo? Entonces, para eso necesitamos estar capacitados y no hay excusa. Primero lo primero, ¿y qué es lo importante para ti? Que ya lo hemos hablado. Ahora, el octavo hábito es la grandeza. Y esa grandeza está en ti. Esa grandeza está en mí. Esa grandeza la trajo Dios al mundo. Esa grandeza está en tu corazón. Esa grandeza está en tu mente. Esa grandeza está ahí. Es descubrir ese genio personal que tenemos. Es encontrar ese genio que hay en ti y descubrir el genio que hay en los demás. Ahí es donde está el verdadero secreto, ¿cierto? Ahí es donde está, en que descubramos la grandeza en cada uno de nosotros. Ay, ahora qué pena aquí, Tintín. Hola, hola, buenos días. ¿Qué pasó, Romaldo? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Herramientas para poder realmente hacer un cambio trascendental. Y no son nada difíciles. Todo depende de acá. Todo depende de que cambiemos nuestro pensamiento. Todo depende de que tú decidas qué es lo que quieres con tu vida. Que tú te autodescubras y digas, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Ahora, que también descubras con todo lo que hemos visto en dónde estoy atorado. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar?
y ya qué hábitos tengo que instalar para que logremos todo lo que queremos en nuestra vida. Inicialmente, esa fue algo que con mucho cariño quería compartir. Entonces, hasta acá termina la presentación. 1000 y 1000 bendiciones para todos, muchos éxitos y mucho trabajo del día a día, a día, a día para cambiar nuestros hábitos. Bendiciones. Excelente, Romaldo, excelente.